Bueno, así estamos en la grabación de nuevo tema de Callari Folklore junto a nuestro hermano solista Lazo. Estamos en el estudio de nuestro hermano Bernardito. Saludos. ¿Y qué tal ha sido la experiencia de grabar con unos hermanos? Que Dios les bendiga. Bueno, en esta preciosa tarde, en este día, bueno, estamos culminando este proyecto, en realidad la sesión de voces. Un tiempo muy bonito para poder trabajar y sobre todo la gloria sea primeramente para Dios y luego también, después que ya salga el temita, estaremos disfrutando de todo aquello. ¿Ha sido algo divertido o aburrido hoy día? No, no, sí, muy divertido. Ya saben cómo es Salmista Lazo, pues muy divertido en todo ámbito y entonces ahí estamos, alegres en este día. Así, gracias, mi hermano Bernardito. Así que continuamos, amigo. Bueno, vamos por acá con la hermana. Bueno, voy a acompañar con permisito. Estamos también con nuestra hermana Erika, la voz oficial de Grupo Callari. ¿Qué tal, hermana? ¿Qué tal ha sido? ¿Cuántas horas grabó hoy día? Hoy desde las 10 estamos, pero quiero agradecer primeramente a Dios, a todos los hermanos también que han estado apoyando desde inicio a fin, todo el Ministerio Callari, siempre estamos honrando la presencia del Señor a través de cánticos también. Todo sea la honra y la gloria para Él. Agradecemos también este nuevo proyecto, esperamos que a ustedes también les guste y que más que todo sea el agrado para nuestro Señor, para el Padre Celestial, que todo lo hacemos para Él. Y estuvimos desde las 10, estamos... Son las... Son las 3:45 Casi 4 exactamente. de la tarde. Claro, ya casi 4 de la tarde, pero muy emocionada, muy alegre. Esperamos que también sea de agrado para Dios y para ustedes este nuevo álbum. Y como siempre decimos, hasta que mi corazón deje de latir, te alabaremos, Señor. Muy bien. Ahora, respecto al tema de los arreglos también que hemos realizado, ¿qué tal ha sido trabajar con nuestro hermano Lacito? Soy muy sincera, me he divertido, creo que ha sido una de las experiencias más bonitas. Esta tarde ha sido maravillosa porque mucha risa. Hemos aprendido en conjunto a cómo moderar las voces, entonces me ha gustado mucho y en conjunto también estoy agradecida con nuestro salmista Lazo también porque nos ha ayudado un montón y la verdad me reí full. Así que se viene un nuevo proyecto, va a ser súper bonito, como que sea para la honra del Señor. Y también estamos con nuestros hermanos por acá. ¿Qué tal, mi hermano Dani? ¿Qué tal ha sido la grabación de hoy día? Buenas tardes con todos los que estén viendo el video. Bueno, en esta tarde se ha hecho la grabación del nuevo tema. Está muy chévere el tema. Bueno, primeramente que sea para la honra de Dios. Está muy bonito, espero que lo disfruten cada uno de ustedes. ¿Usted sí puso voces o solo entonó No, hoy solo vine ¿cómo es? No, solo a ver, a dirigir a dirigir las voces? Sí, exacto, solo Ya. para eso vine. ¿Cuál de los hermanos hizo bien y no tan bien? ¿O se Hermano, complicó, mejor dicho? hermano Pacífico un poquito, ¿no? Ha estado olvidando, creo. Creo que se ha estado olvidando la letra, algo. Pero Ya. Bueno, al hermano Lacito ya le van a dar un poco más de cuy porque he estado olvidando, dice, para que memorice. Bueno, y respecto al tema de la parte de composición musical, ¿cómo han realizado? la composición musical, bueno, la producción en realidad está haciendo casi la mayor parte del hermano Bernardo. Nosotros somos los que ponemos la letra y en conjunto Parte de estamos instrumentos. trabajando muy bien entre los dos. Bueno, de hecho, hoy día estamos realizando casi todo, estamos aportando de alguna manera y bueno, seguimos adelante. También, bueno, vamos a ir concluyendo también por acá con nuestro hermano Jonathan, es el director del grupo Callari. Bueno, ¿qué tal ha sido la experiencia de grabar todo este día? Ya creo que desde las 8 de la mañana hasta las 4, prácticamente toda la jornada completa. Jornada. Bueno, muchas gracias, ¿no? La verdad, como les digo, es una bendición estar aquí el día de hoy con nuestro hermano Lazo, con nuestro hermano Bernardo, con el equipo de Alba, o sea, una experiencia que uno se lleva muy, muy dentro del corazón. Yo lo que diría es que, bueno, el día de hoy, un trabajo muy, muy cansado, pero así también muy divertido, muy, o sea, es una experiencia que uno no se va a olvidar nunca. Lo que conversamos aquí, lo que dijimos, las metas que tenemos personalmente, fuera de eso, las ideas que uno va poniendo también en el tema, entonces yo creo que de aquí cuando salga el tema va a ser un tema muy, muy lindo y muy, Bendición. muy diferente también a lo que estamos acostumbrados al ritmo. Bueno, también, bueno, para ir concluyendo, estamos con nuestro hermano Lacito. Bueno, voy a acompañar por acá, me voy a dar una vueltita, perdón. Bueno, mi hermano Lacito, bueno, al momento que usted estaba grabando, creo que repitió algunas veces y también puso algunas animaciones. ¿Qué tal ha sido trabajar con los jóvenes, también con todos los hermanos en este día? Bueno, en primer lugar agradecido, me siento muy alegre
por el grupo Callare. Bueno, yo ni creía, ni pensaba, verá, pero Dios es así, Dios tiene planes y propósitos. Yo me siento muy contento, muy alegre estar con la juventud del siglo XXI y también, cómo no agradecer también al hermano Bernardo, que estoy en el estudio de él, y primera vez piso acá de deberes, nunca he venido, pero hoy vamos a hacer también otros trabajos conmigo, entonces muy agradecido también. Así en corto nomás, ¿sí tuvo paciencia o no? Bueno, como él mismo dijo, mátate las iras. ¿Por qué? A veces, hermano, como no he repasado la letra más que todo, pero con todo, creo que yo me salgo muy contento porque todo salió bien, hermano. Yo sé que un poquito de paciencia no tuvo el varón, pero ahí luchamos, pero con todo hemos logrado, hermano. Por eso estoy muy contento, hermano. Al final sí salió. Bueno, invitamos también a todos los hermanos para que puedan escuchar y también mirar ya este nuevo proyecto que se viene. Bueno, a todos los que están mirando por este medio, gracias también, yo de mi parte diría que todos los que están mirando, todos los que están por este medio, si Dios mediante, Grupo Callare ya mismo, no sé qué tiempo demorará, pero vamos a estar muy felices, contentos y todos vamos a escuchar esas alabanzas tan bonitas que están grabando ellos. Así que creo que vamos a programar un lanzamiento para mirar todos este video, también escuchar el tema que se viene. Bueno, tú que kuna tapishi invitanchi kai video kai canto kuna shamun solista lazo y Grupo Callare. Bueno, yo que partimos agradecer Grupo Callare Huauquicona y también paneo un rurcanchi kay trabajo taytamito monakpika ña kay ashapunlla wataka mana pasangacho ñacho pero taytamito monakpika kay un callarinchik y jovenkuna tanini ñawpamun katipashun ñawpamun ripashun chayta ñuka partimanta munapani ñacho. Hasta otro día, hermanos, y que Dios les bendiga.